¿Alguna vez te has preguntado si vives en un sueño o en una simulación? ¿Te has preguntado qué son el bien y el mal? ¿Si eres realmente libre o si todo está escrito? ¿Te has preguntado cuál es el sentido de la vida o qué hay después de la muerte? ¿Alguna vez has contemplado el mundo y te has preguntado qué significa todo esto? Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Miranda, también conocido por algunas personas como Tony Bet. Espero que estén muy bien y les doy la bienvenida a este podcast de divulgación filosófica llamado ¿Qué significa todo esto? El nombre me lo robé de uno de los primeros libros que leí de filosofía, obviamente titulado ¿Qué significa todo esto? Una brevísima introducción a la filosofía de Thomas Nagel, un autor estadounidense. Y este libro me gustó mucho porque creo que realmente me puso a pensar. Verán, las personas se acercan a la filosofía de distintas maneras. Por ejemplo, si algún autor o autora de filosofía o un sistema filosófico se ponen de moda, algunas personas tendrán su primer acercamiento a la filosofía a través de los libros filosóficos que estén de moda. Otras veces las personas se acercan a ciertos movimientos políticos, artísticos o culturales que tienen un trasfondo filosófico y su primer contacto con la filosofía es a través del conocimiento de la filosofía que subyace ese movimiento. Obviamente otra forma de acercarse a la filosofía es a través de las clases. En las escuelas de nivel medio superior aquí en México se enseñan materias como filosofía, temas selectos de filosofía, historia de las doctrinas filosóficas y otras como ética, estética o lógica que son ramas de la filosofía. Pero desde mi punto de vista este tipo de acercamientos a la filosofía no necesariamente son los más adecuados ni los más eficaces porque la motivación para estudiar filosofía es externa a la persona que va a estudiar filosofía. Y es que al acceder a la filosofía desde lo que está de moda, desde ciertos grupos o desde la educación escolar, parece que la filosofía se usa para pertenecer a un grupo, para justificar nuestras ideas políticas o para aprender lo que algunas personas han dicho a lo largo de la historia de la filosofía y con eso pasar las materias que tenemos que pasar. Pero desde mi punto de vista la filosofía no es para eso. Al contrario, a veces para pasar un examen, para pertenecer a cierto grupo, para estar a la moda, no es necesario pensar demasiado. Y la filosofía creo que tiene el poder de hacernos pensar, de hacernos cuestionar nuestras creencias y nuestras convicciones y de cambiar nuestra forma de ser y de actuar. En otras palabras, creo que a veces confundimos filosofía con lo que se ha dicho o lo que han dicho ciertas personas en ciertos libros o en ciertos ambientes respecto de ciertos temas, pero la filosofía no es un catálogo de opiniones y de cosas que se han dicho, sino una actividad. Creo que hay una diferencia y bueno, yo sé que este libro no es un libro así como que parezca súper interesante, no parezca uno de esos libros que tienen un poder así inimaginable para cambiar la vida de las personas que lo leen. Sin embargo, tiene una virtud, y es que al no mencionar nombres de personas famosas dentro del ámbito filosófico, al no mencionar títulos de libros famosos ni nombres de escuelas o movimientos filosóficos, hace que quien lea este libro acepte los argumentos que parecen más razonables o más convincentes, independientemente de quién dijo esas cosas o si son cosas que están de moda o son aceptadas en algún grupo. El libro comienza con una introducción y luego en cada capítulo plantea una pregunta filosófica y diferentes posibles respuestas que podrían darse a esa pregunta. Muestra qué argumentos tienen a favor y qué argumentos tienen en contra cada una de las respuestas. Obviamente no se trata de todas las respuestas que se han dado a lo largo de la historia de la filosofía, solamente son algunas de ellas. Y bueno, otra cosa que también le veo a este libro es que no es posible evitar todos los sesgos. Entonces, en algunas ocasiones uno puede notar cuál es el punto de vista del autor. Sin embargo, me parece un muy buen intento de hacer reflexionar a las personas teniendo en cuenta únicamente los argumentos y no el peso de la fama, la importancia para la historia de la filosofía o alguna otra cosa que pudiera desviar la atención de lo importante que son los argumentos. Por eso, en honor a este libro y a su método, este podcast seguirá en los próximos episodios ese mismo esquema, pero no se trata de un audiolibro o algo por el estilo. Ya han pasado varios años desde que leí qué significa todo esto, y aunque me parece muy bueno, hay algunos detalles que yo le agregaría o le cambiaría.
Por ejemplo, en la introducción, el autor literalmente dice que no va a hablar de filosofía o a definirla, pues, sino que considera que es mejor pensar en los problemas filosóficos desde el inicio y ya después saber si alguien entiende de qué se trata o qué es la filosofía. Por mi parte, prefiero comenzar en este episodio hablando sobre un par de funciones que a mí me parecen muy importantes de la filosofía y que al menos fueron importantes en la antigüedad. Y a mí me parece que siguen siendo al menos interesantes y en cierta medida vigentes. Para esto voy a contar qué dijeron algunos filósofos, pero solo en este capítulo porque en los próximos ya no voy a mencionar nombres como en este libro que les comento de Thomas Nagel. Por ahora comencemos con Epicuro, que en una de sus cartas escribió: Nadie por ser joven vacile en filosofar, ni por hallarse viejo de filosofar se fatigue, pues nadie está demasiado adelantado ni retardado para lo que concierne a la salud de su alma. Y yo sé que la palabra alma puede sonar anticuada o contraria a las creencias de algunas personas, pero la idea es que, al menos en la antigüedad, la filosofía tenía que ver con la vida misma, especialmente con el autocuidado, con procurar la salud del alma, como la llama Epicuro, entendiendo alma como la traducción que se hizo durante mucho tiempo de la palabra griega psique, que hoy se traduce como mente. En esta misma carta, Epicuro continuó diciendo: el que dice que aún no le llegó la hora de filosofar, o que ya le ha pasado, es como quien dice que no se le presenta o que ya no hay tiempo para la felicidad. En la antigüedad la filosofía consistía en la búsqueda de la felicidad, de un estado de tranquilidad del alma, o para usar una expresión más acorde a nuestros tiempos, buscar la paz mental. Pero, ¿qué tiene que ver la paz mental o la felicidad con preguntas sobre las simulaciones, sobre la libertad, el bien y el mal, la muerte y cosas por el estilo? Muchas personas se plantean este tipo de preguntas a pesar de no haber leído nunca un libro de filosofía. Y esto sucede porque, aunque los libros de filosofía se han escrito desde hace más de 2000 años, la filosofía no viene de esos libros, sino del asombro que muchas veces nos provoca el mundo, del asombro que viene de observar la naturaleza, las plantas, los animales, el mar, el cielo estrellado, e incluso de observar nuestro propio cuerpo o nuestro propio interior, porque también las personas somos naturaleza. Las preguntas filosóficas vienen de nuestras experiencias, de nuestra relación con el mundo que nos rodea o con el mundo que hay en nuestro interior, por así decirlo. Kant, uno de los filósofos alemanes más importantes, dijo, por ejemplo, esto: dos cosas colman el ánimo con una admiración y una veneración siempre renovadas y crecientes, cuanto más frecuente y continuadamente reflexionamos sobre ellas: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Si a ti te sorprende y te admira tanto el mundo que te rodea como el mundo que hay dentro de ti, probablemente la filosofía te parezca interesante. Pero bueno, retomando el tema, las respuestas que podamos ofrecer a preguntas como las que mencioné al principio de este episodio y que pues son preguntas que surgen de la vida, de las experiencias, las respuestas que podamos dar a esas preguntas nos guían en la vida. Y esas respuestas pueden ser una buena o una muy mala guía. Estas preguntas pueden ser respondidas usando la religión, la filosofía, el sentido común o lo que tengamos a la mano. Obviamente yo creo que lo mejor es usar la filosofía y considero que la filosofía es una buena guía para la vida. Algunas personas, además de la filosofía, tienen una religión o algunas ideas provenientes de su entorno, por ejemplo, de su país, de su familia, de sus amigos, etcétera. El punto es que algunas personas tienen una forma de pensar que no construyeron por cuenta propia, sino que la retomaron de su entorno. Bueno, nadie puede construir una forma propia de pensar sin su entorno, y a la vez tampoco creo que alguien tome su forma de pensar solo de su entorno sin modificarle nada. Quizá por ahí haya algún caso, pero bueno, se entiende que hay gente que no es muy autónoma en su forma de pensar, ¿no? La filosofía puede ayudarnos a adquirir cierta autonomía en nuestro pensamiento y de esa manera también nos ayuda a elegir de una manera más consciente y más autónoma hacia dónde queremos ir en la vida. No sé si ubican la sociedad Phi Beta Kappa, la famosa sociedad académica de los Estados Unidos. Su nombre son letras griegas que se llaman así, Phi Beta Kappa, y significan filosofía biou kubernetes, o en español, la filosofía es el timonel de la vida.
Timonel, en caso de que no lo sepan, es la persona encargada de manejar el timón de los barcos. En algunos países, al parecer, le llaman timón al volante de los automóviles. Supongo que eso también puede servir para entender esta metáfora, ¿no? Por cierto, alguna vez investigué el origen de este lema, pero no encontré ninguna referencia que indicara de dónde tomaron eso de que la filosofía es el timonel de la vida, pero no me sorprendería que se hayan inspirado en esta cita de Séneca que tengo por acá. La filosofía no es una actividad agradable al público, no se presta a la ostentación, no se funda en las palabras, sino en las obras, ni se emplea para que transcurra el día con algún entretenimiento, para eliminar del ocio el fastidio. Configura y modela el espíritu, ordena la vida, rige las acciones, muestra lo que se debe hacer y lo que se debe omitir. Se sienta en el timón y a través de los peligros dirige el rumbo de los que vacilan. Sin ella nadie puede vivir sin temor, nadie con seguridad. Innumerables sucesos acaecen a cada hora que exigen un consejo y este hay que recabarlo de ella. Pues eso, que la filosofía, según Séneca, se sienta en el timón. Y con esto que dice Epicuro sobre que la filosofía es ocuparse de la salud del alma y buscar la felicidad, y con esto que dice Séneca, que la filosofía se sienta en el timón, que ordena la vida y demás, yo concluyo que la filosofía es a la vez una cierta medicina para el alma y un modo de vida. Y por supuesto que no estoy diciendo que alguien que tiene algún malestar del alma o de la mente puede curarse solo con filosofía. Lo que estoy diciendo es que en la antigüedad la filosofía fue usada de esa manera. Y hoy en día es verdad que muchas herramientas que se usan en la psicoterapia fueron retomadas de la filosofía. Pero no quiere decir que sea un sustituto. Quiero dejar eso bien claro. En mi caso, creo que la filosofía me mostró que es posible pensar, sentir y vivir de formas distintas, pero fue la psicoterapia lo que me ayudó a, de hecho, vivir de una manera distinta a la que hasta entonces había conocido. Así que, si no se sienten muy bien, busquen ayuda, no solo se pongan a leer filosofía y ya. Especialmente no lo hagan a solas y sin guía porque a veces es difícil. Y bueno, pues eso, que la filosofía, desde mi punto de vista, tiene estas dos funciones que son curar los padecimientos del alma o de la mente, o al menos tuvo esa función en la antigüedad y esa función ha ido heredándose hasta nuestros días por la psicología, por ejemplo, y también tiene la función de ser una guía para la vida. A veces vamos por la vida y no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir, pero bueno, los filósofos antiguos creían que a eso podría ayudarnos la filosofía, a saber qué hacer en cada momento. En fin, para no hacer esto más largo, solo quiero agregar que estas ideas, las ideas de que la filosofía es una medicina para el alma y una guía para la vida, no solamente son ideas de Epicuro y de Séneca. Otros filósofos como Cicerón, Epicteto e incluso Sócrates consideraron la filosofía ya como una medicina para el alma y como un modo de vida. Quizá en estos días pues vaya a estar compartiendo algunas citas al respecto en mis redes sociales por si quieren seguirme. Pueden encontrarme en casi todos los sitios como TonyBet. Los enlaces los comparto aquí abajito en el doobly-doo y espero que en los siguientes episodios vaya quedando claro cómo puede la filosofía ayudarnos a pensar de maneras más claras, con más lógica, y no solo porque sí, sino para vivir mejor, o al menos para conocer formas distintas que son posibles para vivir la vida. Como dije, abordaré una pregunta filosófica por cada episodio y distintas respuestas para que las conozcan y decidan con cuál se quedan, si es que se quedan con alguna de ellas, porque es posible que quieran ir a buscar por otros lados otras respuestas o incluso pensar por su propia cuenta alguna. Eso la verdad estaría bastante bien. Pero bueno, ahora sí eso es todo. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si les gustó, por favor háganmelo saber. Pueden enviarme señales de humo o un telegrama o dejar un like, dejar algún comentario. Y bueno, también por redes sociales pueden decirme alguna cosa si es el caso. Ahora sí me despido. Nos vemos en la próxima si nada nos lo impide. Que estén muy bien. Hasta luego.
Neden ola sulubu Prosoligones titosen Totelos ochronos apem ti